tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo y tengo una campana y tengo una canción que cantar por todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. Oh hermano, y una canción de paz. Buenos días, amigos y amigas. Al llegar el día de las elecciones para la Unión Europea, me ha venido a la mente el recordar los principios de la Unión o Comunidad, como entonces se llamaba, europea en España. Fue el año 1985. Llevábamos unos años pocos que habíamos salido de la dictadura y la gente estaba anhelando, deseando una mayor democracia, una mayor participación con otros países más adelantados que los nuestros en lo que se fuese descubriendo y haciendo, una mayor solidaridad con otros, una quitar fronteras para que hubiera mayor comunicación mutua, etc. Todo esto, de alguna manera, se pensaba que se iba a conseguir entrando en la Unión Europea, y así en realidad fue, en gran medida. Todavía faltan muchas cosas que conseguir, pero ciertamente se alcanzó algo inexplicable unos años antes. Por eso a mí me parece interesante el participar en las elecciones para dar mayor vigor y fuerza a la Unión Europea, uniéndonos con todos los países que participan en las mismas elecciones que nosotros, para conseguir mayor solidaridad, mayor democracia, mayor comunicación entre unos y otros, etc. Después de las celebraciones más solemnes de la Iglesia, de la Navidad, con su tiempo de preparación Adviento, de la Pascua, con su tiempo de preparación de la Cuaresma, y después Pentecostés, Santísima Trinidad y Corpus Christi, volvemos al tiempo ordinario con la celebración del Domingo 10 de dicho tiempo. El texto del Evangelio de este día es de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Nos cuenta San Marcos, en el texto que hemos referido antes, que Jesús volvió a su casa, y iba con mucha gente, tantos que no cabían en la casa. Entonces las familias salieron y les dijeron a la gente que se lo llevaban, que no le hicieran caso porque estaba mal de la cabeza. Estaba un poco distraído, como dice la gente. No estaba en sus cabales, vamos.
se acercaron también unos letrados y empezaron a decir: no le hagáis caso, que este está endemoniado, tiene al príncipe de Satanás en sí mismo y por eso hace todas las cosas que hace, por la fuerza y el poder de Satanás. Y Jesús les contestó: ¿y cómo puedo yo tener a Satanás y luchar contra el mismo Satanás? Ningún ejército lucha contra sí mismo. Si uno va a robar a una casa, primero ata al dueño y luego se aprovecha y se arrambla con todo lo que puede. ¿Cómo vais a decir que yo estoy con Satanás cuando estoy luchando contra él? Y después les dijo: hay muchos pecados que se pueden perdonar, todo se perdona, menos un pecado contra el Espíritu Santo. Y volvieron otra vez los familiares y le dijeron: vamos para casa, venga. No decían a la gente que no le hicieran caso. Lo mismo que hacían también los vecinos del pueblo donde él pertenecía. Pero él, refiriéndose a los suyos, les dijo a los demás, a los que iban con él: fijaos, ¿quién es mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Estos que están aquí, los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi madre, mis hermanos, mis hermanas, etc. Lo primero que llama la atención y resalta en el texto que nos relata San Marcos es que las relaciones entre Jesús y su familia no debían ser muy buenas. Y la razón sencilla es que unos tenían miedo de que lo que les pusiera pasar a Jesús y lo que les pudiera pasar a ellos como consecuencias de sus actuaciones y comportamientos en relación con los jefes del pueblo de Israel, con los sacerdotes y los fariseos. Por eso le vienen a prevenir y dicen: vamos a llevárnosle porque este nos va a traer algún problema. Qué interesante y qué realista es el Evangelio, el texto que contiene unas verdades, unas enseñanzas que tienen validez plena para nuestros tiempos y que lo tendrán para siempre, porque son valores los que anuncia y los que predica, que tienen validez para toda la vida y para toda la gente. Veamos, por ejemplo, hoy el primer caso, el de los familiares que se oponen a la actuación de Jesús por miedo a que pueda pasarles algo por sus actuaciones, sus comportamientos, porque lucha contra la injusticia, denuncia los comportamientos injustos de los jefes, de los sacerdotes, de los levitas, de los escribas. Tienen miedo, pero además tienen miedo de que le pase a él algo, porque se ha comprometido, y se ha comprometido de verdad en la lucha contra todo lo que signifique mal y en contra de todo aquello que pueda hacer daño a las personas, a la vida de la gente, y que pueda quitar felicidad. Decidme si esto no está para el día. Ahí es donde tenemos nosotros que meternos de lleno y en ese mensaje ver nosotros el reflejo de lo que debe ser nuestra conducta y de cómo debemos actuar en toda nuestra vida. No cabe duda de que el egoísmo, la cobardía, el miedo, que muchas veces se confunde con la prudencia, nos estorban e impiden para hacer el bien, para trabajar en favor de los débiles, para defender los casos más justos, para ponernos de parte de la paz, etc. Y esto hasta provoca que algunos de los familiares se pongan en contra de uno mismo, de los que actúan de esta manera, como seguramente estará pasando con muchos familiares de los voluntarios de la ONG que trabajan con los palestinos allí en su terreno, afrontando con ellos las dificultades de su vida, el dolor, el sufrimiento y hasta la misma muerte. Pero hay que ser valientes y arredrarnos a ello con tal de hacer el bien y conseguir trabajar por conseguir una sociedad mejor. Y hoy diríamos también mucha gente, cuando Jesús dice y habla en contra de la soberbia de los fariseos,
en contra de la acumulación de riquezas, diríamos que está actuando en nombre de Belcebú, porque precisamente muchos de esos son los más piadosos, los que más van a la iglesia. Y sin embargo, Jesús no actúa en nombre de Belcebú, sino que actúa en nombre del mismo, en nombre de Dios, defendiendo la justicia, el bien y el amor a los demás. Y algo por el estilo tendríamos que decir del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Pues es sencillamente el obstinarse en mantener lo que uno piensa sin ser capaz de aceptar lo que está viendo con claridad, y se obstina en el que lo que él piensa es lo único válido. Y esto se da mucho en nuestra sociedad, en nuestro mundo, donde cada uno piensa tener la verdad absoluta, donde todos pensamos que somos los únicos buenos, donde nos creemos que solo nosotros somos los que hacemos de verdad bien las cosas. Y cuando en realidad todo el mundo hace bien y todo el mundo también en sus comportamientos deja mucho que desear. El reconocer con humildad y sencillez esta realidad, esta verdad, es lo más válido y lo mejor, lo que más puede contribuir a nuestras relaciones mutuas. Lo que pasa es que los cristianos en nuestra sociedad todavía se mantienen muy cerrados en sí mismos, por desgracia. Muchas veces no ven nada más que lo que oyen en la iglesia, no oyen nada más que lo que les dicen los curas, no leen nada ni se ponen al día en nada, fiándose exclusivamente de lo que los libros de los siglos XVI o XVII en tiempos de cristiandad nos decían. Ya es hora de que nuestra mentalidad vaya cambiando algo. Adiós, amigos y amigas. Dichosos son sobre los montes los pies del mensajero, los pies del mensajero que anuncia la paz, la salvación, la victoria, anuncia la victoria. Señor, en silencio, recorres el sendero y levantas tu voz, Señor, se oye lejos, anuncia el nuevo reino. Dichosos son sobre los montes los pies del mensajero, los pies del mensajero que anuncia la paz, la salvación.